Bueno, es que cada país es un mundo, digo yo, el que conozco un poco más es México, y también por referencias de amigos, por lo que leo en la prensa, bueno, al final son países que tienen unos problemas, digamos, que les hacen, les dificulta mucho dar respuestas como la que hemos dado aquí, ¿no? Por ejemplo, en México es imposible, absolutamente imposible, decretar un confinamiento como el que ha habido en España, ¿no? Porque al final un confinamiento de estos necesita de una inversión pública muy fuerte. La gente que deja de trabajar pues tiene que tener una mínima salida de algún tipo, ¿no? Y allí pues es imposible porque hay muchísima gente que vive al día de lo que vende en la calle en ese día. Entonces, si uno no vende en un día, pues no ingresa. Y si no vende en 3 meses, pues no puede aguantar. Además de que la sanidad pública está colapsada. Bueno, y también la venta pues está restringida, ¿no? Entonces, claro, depende del barrio en el que uno viva, pues sí ha habido una cuarentena más o menos seria, y en otros barrios más populares pues no ha habido directamente cuarentena. Porque también eso se une a cierta creencia popular de decir, bueno, esto en el fondo nos lo están contando los medios de comunicación, es mentira, es un engaño masivo. Y bueno, yo tengo conocidos en barrios sí, populares de la ciudad que pues no notan ninguna diferencia con un día normal, ¿no? Entonces, claro, aunque los gobiernos quieren hacer algo o decirle a la población, no puedes multar a una persona que sale a vender los frijoles por la mañana porque es su forma de vida, ¿no? Entonces, y tampoco el Estado les ha dado nunca ninguna otra alternativa, entonces es bastante complicado. Y luego tengo otros amigos, por ejemplo en Argentina creo que se ha hecho bastante bien por lo que me cuentan, incluso gente que no es favorable al gobierno precisamente bueno, que vicepreside Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández. Creo que lo han hecho bastante bien, la verdad. Sí, decretaron el confinamiento muy pronto y ha habido, bueno, en Buenos Aires, digamos, por ser la capital, pues sí ha habido ciertos casos. Ahora parece que hay un pequeño rebrote, pero en el resto del país hay otras grandes ciudades que han tenido poquísimos o ningún caso incluso. Sí. Es que en México es muy particular la situación, porque bueno, el presidente, digo, no sé si sabéis que en México los extranjeros tenemos prohibido hablar de política porque nos pueden expulsar del país por un artículo constitucional, pero bueno, digo, hablando así un poco en un artículo constitucional de la época de la Revolución, precisamente para evitar que Estados Unidos se metiera en política mexicana, pues digamos como que los extranjeros no pueden opinar sobre el gobierno, etcétera. Pero bueno, es Vox Populi que además ha habido un vídeo que ha estado circulando por todas partes, ¿no? De López Obrador diciendo a la gente que se abrazara y que no había ningún problema y todo, ¿no? Pero México hay digamos, ¿cómo se llama este hombre? Simón, el Simón mexicano, es un epidemiólogo que es muy prestigioso, ha estudiado fuera y es bastante más independiente que Simón. No digo que sea 100% independiente, pero sí es más independiente que lo que hay en España. Y él no dice que la gente se abrace, al revés, lleva desde el principio diciendo que la gente se quede en su casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha habido como dos opiniones y, bueno, pues hay gente, es curioso porque López Obrador da todos los días una conferencia por la mañana muy pronto y nadie hacía ni caso a lo que decía él por la mañana y todos esperaban a la tarde a ver qué decía el experto, ¿no? Porque es el que sabe y el que, digamos, te puedes agarrar un poco más a lo que él diga. Entonces sí, llegaron tarde, pero bueno, yo creo que es por esto que te estoy comentando. O sea, ellos desde el principio sí dijeron que había que quedarse en casa, que tomar medidas. El metro está a la mitad de capacidad, me parece, cerrar muchas estaciones. La universidad y los colegios llevan meses cerrados sin dar clase ni nada. Pero claro, pues hay poblaciones enteras pues sí, de personas que han tenido que salir porque no tenían otra y que no han hecho confinamiento, ¿no? Por eso se da. Pero también es muy curioso, y eso no sé, tampoco he leído ninguna explicación al respecto, parece que todos los países que están así en vías de desarrollo están teniendo una evolución lenta, que ahora está en su pico y que todavía no ha bajado, mientras que los países, digamos, europeos, incluso Estados Unidos, la mayoría de los estados, tuvieron un auge muy fuerte y luego están bajando ahora mismo, ¿no? Y que tampoco vamos, yo no le encuentro ninguna explicación, digo, supongo que los expertos sabrán a qué se debe. Entonces, no es que fuera una respuesta tardía. Yo creo que desde cuando aquí se empezó el confinamiento en México ya se estaba diciendo y de hecho yo tuve clase hasta justo la semana que aquí se decretó el estado de alarma, clase presencial, luego ha sido todo ya virtual. Sí, yo creo que más bien tiene que ver con estas condiciones del país, ¿no? Y de un Estado que no llega a todas partes, un sistema sanitario que, repito, está desbordado porque no, aunque dicen que quedan muchas camas libres, yo también tengo amigos en la sanidad, tanto pública como privada, y te dicen que están ya saturados, totalmente saturados. Es que es muy significativo eso. Claro, México es un sistema, porque también ahí las comparaciones son curiosas, ¿no? Cuando tú vives ahí, pues ahí su sistema político es un sistema federal, 100%, ¿no? Porque aquí en España hay veces que parece que tenemos lo peor del federal y lo peor del centralista, ¿no? Ahí es federal totalmente. Entonces, cada estado puede elegir cuándo desconfina, digamos, ¿no? O bueno, cuándo desconfina, ya os he dicho cómo es el confinamiento, ¿no? Cuándo empiezan a abrir comercios, etcétera. Hay que decir que los comercios, digamos, el que tiene un bar o un restaurante en cualquier parte del país no ha podido abrir y además bajo multa, ahí sí. Pero el que te vende lo que llaman allí tianguis, que son venta en la calle, vamos,
eso sí que no han podido, no les han multado y les han dejado seguir. Y los grandes mercados, muchos de ellos tampoco han cerrado, ¿no? Que eso ha sido un foco de contagio también. Entonces, cada estado puede decidir cuándo abrir. Ha habido algunos estados del país que tenían muy pocos casos y que entraban dentro de un baremo que les ha permitido abrir ya los restaurantes, bares, etcétera. La enseñanza de momento está parada en todos los niveles. Y la Ciudad de México, que tiene un estatus como un estado más, digamos, hoy iban a abrir ya comercios y restauración, etcétera, y la gobernadora, o sea, nuestra presidenta autonómica, ha dicho, creo que con buen criterio, que no, que de momento no se dan las condiciones ni sanitarias, de ocupación de camas, etcétera, ni de la evolución de la pandemia para abrir. Yo creo que la respuesta que se ha dado en España ha sido nefasta, pero precisamente porque España tiene muchos más recursos que América Latina. Es que comparar a México con España es imposible. Primero por población, México tiene una población de cerca de 130 millones de habitantes, mientras que España tenemos 47, me parece, ¿no? Por ahí. Entonces, pero bueno, en México ha habido una respuesta seria y sobre todo además la población en México, aunque no era obligatorio confinarse, digamos, no te multaban por salir a la calle, digamos, en determinadas zonas de la ciudad o en buena parte de la ciudad la gente no ha salido, literalmente, ¿no? Entonces, claro, digo que yo como que comprendo un poco digamos, pues las deficiencias que tiene el sistema o la imposibilidad que hay de tomar ciertas medidas, pero aquí se tenían muchos más recursos y mucha más información mucho antes de cuando se tomaron las medidas, o sea que por eso creo que aquí la gestión ha sido bastante nefasta, sí. Sí, eso es todo una incógnita, ¿no? Yo tengo algunos amigos también estadounidenses que viven en México y es muy curioso. Bueno, no lo sé. Yo, desde el punto de vista de México, por ejemplo, por mucho que esto sea muy impopular y mucha gente te lo va a negar, pero lo cierto es que Trump ha sido un buen presidente para México, digamos. La relación con México, contrariamente a lo que se ha vendido en los medios de comunicación, ha sido bastante buena, no tanto por las deportaciones, porque hay estudios de deportaciones y el que más deportaciones hizo, pero con mucha diferencia, fue Obama, ¿no? El gobierno de Obama fue tremendo de deportaciones de latinos a México, porque además México es la puerta de entrada de todo Centroamérica también, ¿no? Las caravanas famosas estas de guatemaltecos y muchos centroamericanos pasaban por México. Entonces, claro, al final a todos estos países los deportan a México, luego ya México verá qué hace con ellos, ¿no? Esto ha sido un problema durante muchos años. Pero digo que Trump ha sido un buen presidente para México porque el Tratado de Libre Comercio que Trump ha renovado es una fuente fundamental de ingresos para México, ¿no? López Obrador hizo una campaña también muy basada en un poco el orgullo mexicano herido por las salidas de tono de Trump, pero el hecho es que se han entendido muy bien los dos gobiernos, razonablemente bien, y que el Tratado de Libre Comercio que ha hecho Trump con México ha sido muy positivo para México. Una de las condiciones, por ejemplo, que puso Trump para renovar el Tratado de Libre Comercio fue que en todas las zonas fronterizas, donde sobre todo la industria automovilística tiene algunas fábricas, Estados Unidos, se les pagara un salario mínimo decente, cosa que en el resto de México no se paga. En México celebraron que tenían un salario mínimo diario, ¿no? El salario mínimo diario en México está en $5, por ejemplo. Claro, cuando cruces la frontera es, no sé, 10 veces o no sé cuánto será. Entonces, Trump les obligó, por ejemplo, a que tuvieran un salario mínimo decente en las empresas, digamos, que se acogían a este convenio. Entonces, bueno, a mí lo que me dicen mis amigos estadounidenses es que no está todo hecho, ni mucho menos, y que todo esto digamos, toda esta corriente ahora de quitar estatuas y lo de Black Lives Matter, y todo, que esto le puede venir muy bien a Trump, ¿no? Y la diferencia en la mayoría de encuestas está prácticamente un empate técnico. Pues es que es un hombre que, digo, vamos, creo que es algo reconocido y conocido por todo el mundo, que tiene problemas psiquiátricos bastante fuertes, padece de una demencia bastante acusada, ha tenido varias salidas de tono y al final se le relaciona mucho con la época Obama y eso no es bueno. Claro, la otra opción era Sanders, que ya Trump hubiera arrasado, ¿no? Si hubiese sido Sanders su contrincante. Entonces, puede que sí, o sea, su perfil no es tanto, el problema no es tanto el perfil, sino estos problemas que son Vox Populi en Estados Unidos, problemas graves médicos que tiene Biden y, bueno, y toda esta campaña que se han subido al carro demasiado rápido los demócratas, ¿no? Que allí, digo, en España, como no tenemos mucho orgullo nacional por nuestros héroes, nuestra historia y nuestra cultura, pero allí sí, esto sí les toca, ¿no? Entonces, claro, en algunas universidades de California, pues esto queda muy chic, ¿no? Lo de quitar estatuas y tal, pero el resto del país a lo mejor le molesta bastante más lo que están haciendo. Entonces, va a ser, a los que nos gusta la política, desde luego va a ser interesante.